Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Magacinema. Traemos hoy aquí a la casa un documental sobre Velázquez. Entonces, corren unos tiempos un poco raros a la hora de hacer cine, hacer documental. Y la primera pregunta, pues supongo que toca hacer es ¿por qué Velázquez y por qué un documental de arte? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y os cuento así un poco por encima. Realmente yo soy gestor cultural, pero hice historia del arte. Yo trabajo en una sociedad estatal en Madrid que se llama Acción Cultural Española, que promociona la cultura española fuera de España. Y yo me dedico concretamente al área de cine. Entonces, bueno, pues aúno mi trabajo del día a día, que es el cine, con mi auténtica pasión, que es la historia del arte, porque soy licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Entonces, yo no me considero cineasta. Igual que yo siempre digo que el que escribe un libro no es escritor y el que hace un cuadro no es pintor, le tengo muchísimos respetos a los directores de cine, pero sí que es verdad que el género documental para mí no es ajeno porque por mi mesa, por mi puesto pasan muchísimos documentales, ¿no? Entonces, bueno, el documental viene a raíz de uno que hicimos en el 2017 sobre Murillo, que también fue casual. Lo hicimos antes del centenario, o sea, todo el mundo me dijo, no, pero es que tú lo has hecho, te has subido al barco del centenario. No, 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 no. Lo hicimos antes del centenario porque pensábamos que Murillo era una persona por redescubrir. Era una persona que en vida alcanzó una fama absoluta, su pintura alcanzó la cota máxima de pago de una obra pictórica española a mitad del 19 y justo a partir de ahí cae en picado. Entonces, bueno, ahí se suman varias cosas, ¿no? Se suma el expolio de la Guerra de la Independencia Francesa y sobre todo la valoración de las vanguardias europeas que castigan a Murillo pues por nuestra forma de entender el arte que puede ser mucho más severa, mucho más conceptual que en esa época. Todo eso lo metemos en un cóctel, hacemos un documental y ese documental va bastante bien. Lo hicimos con muy poco presupuesto, igual que con este, pero realmente fuimos el 10º documental más visto en salas de cines en España en el 18. Y en ese momento había cosas muy potentes, como la de Gustavo Salmerón, muchos hijos, un castillo y un mono. O sea, había muchísimas cosas potentísimas y sin embargo fuimos el 10º documental más visto de España. Después funcionó perfectamente en plataformas y hoy en día todavía la siguen poniendo en varios cines en España y se sigue llenando. Bueno, pues eso nos animó al productor Bernabé Rico de la productora Tal y Cual a seguir por esta línea. Entonces me propuso este documental en un momento muy simpático que fue en la presentación del Festival de Málaga en el Círculo de Bellas Artes, que Bernabé llevaba una peli El Inconveniente en sección oficial en Málaga. Entonces yo creo que por el momento de la euforia me dijo, vamos a hacer un documental sobre Velázquez. Yo en principio reconozco que tuve mucho reparo, no porque no me gustase Velázquez, todo lo contrario. Me parece el gran pintor del mundo mundial, sino porque es el pintor nacional de España junto con Goya. A diferencia de Murillo, que no había prácticamente nada a nivel audiovisual, de Velázquez sí que hay bastantes cosas y muy buenas. Por ejemplo, hace 3 años o 4 se hizo el cuadro de Andrés Sanz, que me pareció una cosa apoteósica. Entonces tuve mis reparos. Y la primera cosa que cuando dije que sí, que acepté, la primera cosa que pensé fue en acotar el personaje a un tema en concreto. Y el arte y el poder, la relación que tuvo siempre toda su vida en el arte y el poder, me daba juego, pensaba, para hacer un documental de una cosa que no se había tocado. Claro, es que además el problema de Velázquez es que además de ser muy conocido y ampliamente reconocido, menos mal, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos un poquito cortos en ese aspecto a nivel de promoción de artistas con sello de verdad nacional, tiene que ser muy complicado escoger qué decir y yo sobre todo tendría mucho problema en qué preguntar
a ese elenco que tienes de especialistas y de expertos, porque, claro, Sí. eso es un pozo sin fondo de sabiduría, lo que tú tenías delante a la hora de grabar. Sí. ¿Cómo decides Mi- qué Mira, preguntarle? el mayor biógrafo, el mayor especialista en Velázquez era Jonathan Brown, que se murió hace un año. Tuvimos mala suerte porque prácticamente hablamos con su secretaria para ver si podíamos y no nos dijo que no, pero ya estaba muy mayor y murió pues hace un año. Jonathan Brown decía que Velázquez es un pozo sin fondo, es un pozo sin fondo y es un pozo sin fondo porque no deja de ser una persona muy misteriosa. Tiene esa cualidad, ¿no?, de ser, por un lado, el mejor pintor de España de todos los tiempos posiblemente. No me gusta categorizar, pero sí que lo es. Y por otra parte, no deja de ser un funcionario en la corte. Y los funcionarios no dejan huella, o sea, no dejan huella a nivel escrito, muy poco. O sea, cosas muy poco poéticas, como es el inventario de sueldo de sus propios compañeros, el acopio de leña para la torre de parada y para el alcázar. O sea, que son cosas que para nosotros es inconcebible. Entonces, es cierto que es muy complicado a la hora de escoger un personaje tan grandioso como él, o como pudiera ser Goya o Picasso, centrarte en algo. Pero es que en 70 minutos de metraje no tienes más remedio que hacer pues eso. Y, y es verdad que cuando empiezas la preproducción, empiezas a investigar, pues se te va el tiempo en cosas que van saliendo y tú dices, voy por aquí, voy por allí, voy por aquí. Hostia, es que esto es impresionante, es que me está dando, es que estoy descubriendo ahora un tema que es que no tenía pensado, pero tienes que acotar. Realmente da muchísimo dolor cuando tienes que hacer el montaje, en la edición, pues quitas el 80% de lo que te dicen. Y me pasó igual con Murillo, que digo, ostras, es que los espectadores no van a poder ver cosas impresionantes que se dicen. De hecho, yo aquí he quitado un bloque entero que era de los bufones, que es una cosa maravillosa. Pero no entraba, o sea, tienes que ser muy frío y decir, bueno, pues es que tengo que sacrificarlo porque no hay un hilo conductor sobre el poder. Lo hubiera metido con calzador y no lo veía. Entonces, cosas así, bloques que tú dices, uff, es impresionante, o cuadros. Bueno, pues yo me he centrado solamente en los cuadros que tienen relación con el honor y con el poder. Todo lo que no haya sido en relación con el poder y con el honor, lo he quitado. No porque no quisiera, o sea, sino porque tengo que acotarlo pues, a los 70 minutos que hay en metraje. Ese es el problema. Va a tener que hacer una serie documental y así pues tenemos Velázquez en el taller de Pacheco, Velázquez viaja a la corte, luego Velázquez viaja a Es Italia, que, regresa. es que mientras le daba el guión a mi productor, a Bernabé, yo le decía, Bernabé, es que esto tendríamos que tener pasta para hacer una serie de Netflix. Es que, como estás diciendo, ¿no? Se puede dividir tranquilamente en 5 episodios y ahora todo es perfecto, ¿no? Etapa sevillana, primera etapa de Madrid, encuentro con Rubens, primer viaje a Italia, vuelta, segundo viaje a Italia y muerte. O sea, son 5 capítulos que serían maravillosos. El segundo viaje a Italia es un documental, porque está 2 años, hace lo que quiere, va con un proyecto del rey, pero realmente cuando ve que no lo consigue, pues hace su vida. Tiene un amante, tiene un hijo con la amante que se llama Antonio, o sea, un hijo ilegítimo fuera del matrimonio que se llama Antonio, pero que él lo reconoce, ¿eh? Que en su testamento le encarga a un amigo suyo de Roma que le vaya pasando dinero de él, del propio Velázquez. O sea que, y tiene una libertad creativa en ese momento pues, que no tenía en la corte. Entonces, bueno, y el rey, Felipe IV, describe a una ex amante suya que era una monja en las Descalzas Reales, un convento en Madrid, diciendo que el sevillano lo tiene harto porque está harto de escribirle para que vuelva y el personaje pues No pasa de rey parece. completamente. O sea, es que el segundo viaje ya es un documental. Es que da la sensación muchas veces de que no somos capaces de dar el paso a nivel nacional y de hacer un Medici, un Versalles, unos Tudor, y tenemos personajes más que de sobra
y una calidad interpretativa y a nivel de dirección, obviamente, y técnica ya en España más que notable. Y yo lo noté cuando salió la serie de National Geographic de Picasso, que decía, es que se han atrevido. Al menos se puede acercar, ¿no?, ese potencial, esa cultura también a un público mucho más general, y a los que ya nos gusta de casa, pues darnos algo que por fin decir, voy a ver la tele, me voy a poner algo que me llene y que tenga ese misterio, porque al final la figura de Velázquez siempre ha tenido ese juego en corte, el hecho de llegar desde estar, por así decirlo, jugando en las calles de Sevilla lleno de barro, a pasar a un palacio y a una corte. Y yo el encuentro con Rubens, pues ojalá haber tenido una cámara para estar allí encima, ¿no?, en la corte, hubiese sido fascinante. El choque de personalidades, el Es lo decir... que dice, es lo que dice el barroquista en el documental, ¿no? O sea, Mm, pues nadie estuvo allí, o sea, que dice, no tenemos documentación, pero tuvo que ser un encuentro apoteósico entre un príncipe que era un diplomático, un pintor, un tío políglota, guapo, elegante, con este sevillano recién llegado, con las envidias de la corte, todo muy mezquino, todo muy envidias y tal, y aparece este príncipe de la iglesia, va a decir, este príncipe del arte que es absolutamente un ser fuera de lo normal. Tuvo que ser impresionante. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen, ¿no? En España público hay para este tipo de cine, porque los hechos de... Tenemos el documental de Murillo en varias plataformas, en Amazon Prime Video, en Filmin, en Flixolé, y es que nos dan los datos y joder, la gente lo ve. Pero hay muy poca gente en España haciendo este tipo de cine, y es una pena, porque eso no pasaba ni en Francia ni en Italia, o en Inglaterra, ¿no? Que explotan también su pasado y su pompa boato, toda esta movida. Hay un director precisamente de Granada, José Monte Sánchez, que ha hecho un documental sobre un personaje granadino maravilloso y muy desconocido, Mariano Madrazo y Fortuny, Maderacio Fortuny. que es impresionante y es una persona completamente desconocida para los españoles. Entonces, el otro día hablaba con él y le decía, José, es que tenemos que hacer más cosas de estas porque es que es maravilloso y bueno, y no, realmente hay muy poco, hay muy poco. Más allá de Arantxa Aguirre, que sí que hace, José Luis López Linares, Samuel Alarcón, Andrés Sanz y José Montes Sánchez, muy poquita gente hace esto en España. Este tipo de cine de arte que no sea casposo, que sea... Yo, por ejemplo, no intento recrear absolutamente nada en el documental, primero porque no tengo presupuesto, pero segundo me da un poquito de repelús. La Pues es complicado. recreación, sí, esta recreación así como tal, no, las imágenes de Madrid son actuales, las imágenes de Sevilla es el metro, y cuando hablo de poder hablo de las 4 torres de Madrid y de la Castellana, lo que es el poder hoy en día. O sea, quiero decir, a mí me gusta llevarme cinematográficamente, cuando hablo de poder, pues me lo traigo hoy en día, no intento recrear un príncipe, un rey, no, ni podría, ni tengo dinero, ni me gusta. Además, bueno, que sienta bien con el público el ser capaz de decir, vale, a día de hoy, esta es la figura o la potencia que tendría Velázquez. Si somos capaces de ponerlo a día de hoy, claro, decimos, pintor de corte, pues la gente a lo mejor no entiende bien lo que es un pintor de corte, pero pues sí lo que puede ser hacer a lo mejor el retrato de Obama, por poner así algo un poco más moderno, ¿no? Mm. Entonces, es cierto que gusta, a mí por lo menos me gusta el tener a esos especialistas sentados, porque además es que la elocuencia impresionante con la que hablan, está bien engarzado, pero a mí me da mucha curiosidad saber cómo de difícil, que entiendo que mucho, es tener acceso a los cuadros para poder tener esas secuencias grabadas y ese nivel de detalle, que además pues que ya es maravilloso en esa HD, ¿no?, que tenemos a día de hoy. Pues mira, te voy a contar un secreto. Con Murillo, voy a hablar del otro documental para hablar de este. Con Murillo íbamos de pardillos en este sentido y quisimos rodar todos los cuadros. Aparte de que es imposible, tienes que tener unos medios técnicos de los que no disponemos nosotros. El tema de la iluminación. Cuando tú haces un barrido por el cuadro, que es lo que me interesa muchas veces, ¿no? De la pincelada, de cómo pinta, cómo se explica que es una pincelada suelta, etcétera, etcétera.
Cuando te acercas mucho, mucho, mucho a lo que es el lienzo, patina, la imagen patina. ¿Por qué? Pues porque no tienes luz, pues no tienes esa luz suficiente, cuando sí la tienes brilla demasiado, en la mesa del etalonaje es un caos. Entonces nosotros, aparte de que casi todos los museos nos cobran un dineral por entrar en el museo, en Murillo nos dimos cuenta de que había que optimizar los recursos económicos y solamente pagamos por entrar en el Louvre, en París, que es la última imagen, que es una imagen bastante potente, desde mi punto de vista, está mal que yo lo diga, que es cuando se cuelga el cuadro definitivamente después de un viaje, ¿no? Bueno, para hacer esa escena de, no sé, 15 segundos, fueron muchísimos meses de preproducción, de producción, de llamar, de tal, y fuimos un martes santo y nos dieron 4 horas. O sea, quiero decir, 4 horas, tal, y pagas. Hay otros museos que directamente es que no te dejan. Directamente es que no te dejan. Entonces, para este documental, lo que hicimos es pedir los archivos en 4K, que es la única manera de poder acercarnos hasta el límite que, como a mí me gusta, que es acercarme hasta la pincelada. Y aún así no todas las imágenes son de una calidad brutal y tenemos que seleccionar las imágenes que tengamos que sí son de calidad. Pero sí, eso es otro de los problemas que nos encontramos la gente que nos dedicamos a hacer documental de cine de arte. Es la burocracia y todos los cortapisas que nos dan los museos a la hora de grabar. Tengo que romper una lanza en favor de los museos de Estados Unidos, que te dan permiso, te dan el archivo en 4K, te lo dan gratis. Simplemente te dicen que en los créditos, por favor, pongas el nombre del museo. Se acabó. Nada que ver con España, nada que ver con Inglaterra, nada que ver con Italia, nada que ver con Rusia, con San Petersburgo, el Hermitage, que te cobra una pasta, Múnich te cobra una pasta. O sea, es muy... Joder, ves Estados Unidos que no sé, tienen otra mentalidad, ¿no? De la cultura, el acceso a toda persona. Ellos no te preguntan ni siquiera para qué va a ser. O sea, yo pues explico, mira, esto es un documental sobre Velázquez y tal, Juan de Pareja. Te dan el archivo en 4K, que está en el Met, en Nueva York. Me da mucha envidia, sinceramente, cuando veo que pasa en otros países. Y aquí en España, para Murillo sí nos dieron permiso el Museo de Bellas Artes de Sevilla, tras mucho... Pedí. Uf. Aquello fue un mal parto. Y la Academia de San Fernando de Madrid, que nos abrió las puertas sin ningún problema. De hecho, tenemos una de las imágenes más bonitas del otro documental en la Academia de San Fernando. Y el Prado no nos dejó entrar. Es así, es así. Te cobran una tarifa que es del todo inasumible por una producción pequeñita como nosotros. Prohibitivo totalmente. Bueno, prohibitivo. Bueno, afortunadamente nos dejaron, previo pago, las imágenes en 4K. Que Bueno, ya con eso ya... No, diremos ya, que algo es algo, pero ciertamente se nota algo. mucho también el acceso a la información a nivel estadounidense, a nivel de museos. Como bien dices, se manejan de otra forma distinta y también consiguen los recursos, se han acostumbrado a conseguir sus recursos de otra forma durante muchísimo tiempo, pero el problema de una figura como Velázquez es que, como bien dices, tienes un cuadro en Estados Unidos, otro en la National Gallery, otro tienes que ir a sitios muy clave, muy potentes, y que te cedan los permisos, claro, y ahí viene mi duda también, o una cuestión ahí un poco moral, es cómo no dejar que eso pueda verse, que la gente no aprenda dentro de su propio país, porque claro, tenemos cuadros que no vamos a conseguir traer de nuevo a España jamás, obviamente, y eso no va a salir de donde esté. Yo tampoco lo soltaría, si soy honesta, si lo tuviese tampoco lo soltaría, pero ciertamente es la única forma muchas veces de acercarte a alguna obra de ese Mira, calibre. hay 4 cuadros que son fundamentales de la etapa sevillana, que es la vieja friendo huevos, el aguador de Sevilla, Vamos. que están en Reino Unido, Juan de Pareja, que está en el Met, en Nueva York, y Juan de Córdoba, que está en los museos capitolinos de Roma. Esos cuadros son fundamentales para entender el genio de Velázquez.
Pues hay desigual, algunos te lo ceden, como Juan de Pareja, otros no te lo ceden, otros pagas, otros te piden un dineral, otros tienes que pillarle más en archivos que están accesibles a todo el mundo previo pago, evidentemente. Bueno, pues esa es la historia. Claro, con un buen presupuesto, con un presupuesto de 500.000 euros, pues no hay ningún problema y grabas en la National Gallery. Pero claro, cuando no tienes ese presupuesto, pues evidentemente tienes que tirar de imaginación, de optimizar recursos y saber qué cuadros son fundamentales. Eso es otra cosa. Cuando tienes presupuesto ilimitado, pues vas tirando de cuadros, pues ¿cómo no voy a poner el Cristo muerto de Velázquez? Ya. Pero cuando no tienes dinero, No puedes. no, es que no puedes, es que tienes que... Aún así está muy bien, a ver, está muy bien que te pongan cortapisas, ¿eh? Porque los directores tendemos también bueno, lo quiero todo, como los niños chicos, lo quiero todo. Y está bien que tener un productor, en mi caso Bernabé Río, que me diga, oye, no, tío, no puedes tener esto. Esto no Te está puedes yendo de tener. presupuesto, es que no Porque nos llega, bueno, pero piensa en otra cosa que pueda valer a nivel discurso para mantenerlo y no tener que pagar 4.000 euros en un cuadro, o sea, o 3.000, o sea, es una barbaridad. claro, Es pero una bueno, es que barbaridad. entiendo que hay cuadros como por ejemplo La Villa, cuando va a la parte italiana, la fragua de Vulcano, o unas hilanderas que es que tienes que mostrar si La te hace fuerza. falta pasar por los hitos de Velázquez, tienes que pisar Sí, sí. ese lugar, ¿no? Por así Claro, decirlo, hay de esa ciertos cuadros importancia. hay ciertos cuadros que tienes que negociar como sea. Y si no te lo diese el Prado, hay archivos digitales. Lo que pasa es que esos archivos digitales a la venta no tienen la calidad que te la da el Prado en Claro. 4K. O sea, en el Prado tienes cuadros que sí es verdad que te puedes acercar con la cámara, o sea, en la mesa de edición te puedes acercar a 3 centímetros. Es que ves la pincelada, que para mí es muy emocionante eso. ¿Qué pasa? Que si no te lo dejan o te cobran un dineral que no tienes, tienes que tirar de biblioteca. Y esas bibliotecas no tienen la calidad casi siempre, o sea, casi nunca tienen la calidad que tienen los cuadros que te dejan los museos. Aún así hay ciertos cuadros, como tú dices, que tienen que aparecer sí o sí. Eso está clarísimo. Mm. La verdad es que es maravilloso. A mí Velázquez es que me gusta mucho en No, línea general. Bueno, es el mejor. Es el yo mejor. supongo que será porque también soy licenciada de Historia del Arte en Andalucía y eso siempre pues barre un poquito, ¿no? Para A casa. Y ver, yo, es el mejor, quiero decir, pues está feo decirlo, pero es que es el mejor retratista de toda la historia. El tipo capta mucho, va mucho más allá que, que un simple retrato. Saca la psique del personaje, es maravilloso. Mm. lo cierto, emociona ver, yo por ejemplo pude estar en Sevilla viendo pues todo lo que se montó en torno a ese aniversario, ¿no? Que se celebró, que fue unas exposiciones además maravillosas, como tú bien dices, se podía complementar muy bien luego con el documental que ya habíais vosotros grabado previamente. Velázquez ahora, y yo tengo una petición expresa y personal que en algún momento tiene que caer la Roldana, ¿no? Porque si ya están en Mira, Sevilla, te juro, es que parece broma. Hace 2 días hablé con una persona y me dice, José, tienes que hacer sobre la Roldana, género tal. Lo que pasa es que hay un corto documental que ya está hecho, pero le doy vueltas a la Roldana desde hace ya bastante tiempo. Además, aglutina todo lo que quiero, barroco, género, la reivindicación de la mujer artista, o sea, es que es todo es perfecto. Lo que pasa es que ya hay cositas hechas, cositas hechas. Hombre, no hay un nunca está de más, nunca está de más. no hay un documental hecho de 70, 80, 90 minutos ya con recursos y tal, pero mira, ahí está. Le estoy dando vueltas al tema hace tiempo ya. Ya me lo ha dicho varias gente, tú eres la cuarta persona que me lo dice, te lo juro, ¿eh? Que yo creo que es imposible no tirar hacia ella, teniendo en cuenta además pues, Es que las grandes tiene... personalidades artísticas, el momento, y habiendo trabajado ya la figura de Murillo, habiendo trabajado Velázquez, es decir, es que Y salta la además, Roldana y por además su peso. seamos honestos, es que tiene además una historia muy cinematográfica. Es que ya la historia es muy chula. eh, Sí, sí. mm, una persona con muchísimo talento, eclipsada por su marido, que parece ser que es un envidioso total, que firma sus obras, que le guía. O sea, es alucinante. De Sevilla, en el taller de su padre, se va a Cádiz, de Cádiz a Madrid, cuando ya parece que toca el poder y tal, se muere el rey, cae en desgracia y muere en la absoluta pobreza. Es que es maravilloso, es Da para película. cinematográfico. Es cinematográfico, es para peli.
Es para peli, no para documental casi. Sí, Da sí. para peli. Es que nuestros personajes artísticos dan mucho, mucho de sí. Lo que pasa es que no indagamos. Vamos a tener que empezar a trabajar en buscar presupuestos Total, más total. acertados y más acordes, porque la verdad que ese proyecto sería increíble. Y Sí. el hecho de que vayáis haciendo, aunque sea poco a poco y con mucho esfuerzo, documentales de este tipo, entiendo que también a nivel educativo son importantes, porque la realidad es que luego no tenemos y digo Sí. no tenemos porque yo trabajo en un centro, en un instituto, y cuesta acercar al alumnado a día de hoy, un alumnado que además es mucho de pantalla, es muy visual, que está acostumbrado a ver continuamente cosas y a consumir contenido, pues el poder decir, toma, consume esto, y por lo menos se te quede algo, Sí, consume este sí. trocito. Mira, yo no tengo una ambición cinematográfica tal, pero sí la tengo a nivel didáctica educacional. Y una de las cosas que tengo clarísima es que el documental, siempre, tanto el de Murillo como este, el de Murillo era con personajes más, digamos, ortodoxos, porque eran conservadores de museo. Aquí no son conservadores, son historiadores, artistas, gente que se acerca a él, bueno, Alfonso Guerra, que es el poder y tal, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tengo clarísima es el leitmotiv, tanto de uno como de otro, era no decepcionar a los expertos que te puedan decir, oye, tío, esto no es así. Y no aburrir a los profanos. O sea, pues sí, a mí una cosa que más me puede gustar es que me diga alguien que no tiene idea de arte, oye, pues me he divertido muchísimo. O sea, valoro más una opinión de un profano en arte que de un historiador, catedrático, que también lo tengo en cuenta, ¿eh? O sea, por defecto, por profesional, también lo tengo en cuenta. Pero para mí es importantísimo que la gente que no está muy versada en historia del arte me diga, oye, pues he descubierto una cosa que no tenía ni idea, es que en España en el siglo XVII los artistas no eran considerados como tal, sino como artesanos. Entonces esa es la búsqueda del poder, ¿no? A mí esas cosas Y bueno, y Ejeda, tú sabes que los derechos de las películas las tiene Ejeda. Ejeda sacó una especie de cuaderno a raíz del documental de Murillo de parte educativa. Entonces tiene el documental en paralelo, tiene como una plataforma para institutos y tal, y te hacen preguntas con los alumnos que están muy bien, realmente están muy bien. Yo supongo que harán lo mismo con Velázquez, pero está muy bien. Hacen como una separata por internet y una vez ya ves el documental, te empiezan a preguntar cosas del siglo XVII, cómo fue la peste en Sevilla, por qué Murillo tuvo que pintar dulce y no sobrio, como decía Zurbarán. O sea, son preguntas que son muy interesantes, la verdad. Sí, una unidad didáctica, por así decirlo, paralela al visionado del documental para poder trabajar. Pues estoy deseando de que llegue el segundo trimestre y da el barroco. Es como que vamos uno esperando pasito a pasito a ver cuándo llega, porque claro, al final pues tenemos muchísimo arte. Ahora he podido disfrutar mucho de otro documental que ha salido sobre los constructores de la Alhambra. Y Ajá. también, pues, te da un poquito de juego, ¿no? Es decir, pues venga, para el primer trimestre ya tengo una cosita, para el segundo lo siguiente. Y se trabaja muy bien y creo que al final es cierto que el alumnado se atrapa totalmente y le gusta. Entonces tener, Sí. pues también es verdad, divulgadores como algunos de los profesionales que vosotros tenéis en el documental, que se acerca de una forma totalmente distinta al arte, a la historia y llega a la gente, es que necesitamos ese tipo de cultura porque los museos están siendo a veces inaccesibles, sobre todo Sí. si vives lejos de una gran capital. Mm. Y una de las cosas que dicen dos, tres de los entrevistados que hablan con un lenguaje muy cercano pues, a nosotros, ¿no? Entonces no intentan ser muy elevados a la hora de explicar a Velázquez, sino se traen a Velázquez a nuestro Ujú. momento, que es importante, ¿no? También un poco conceptualizar o sea, intentar comprender por qué Velázquez su aspiración era ser noble. Pues vamos a pararnos, vamos a ver, claro, te lo está diciendo un divulgador como el barroquista, que además es una persona que es completamente, con un lenguaje completamente accesible y muy de ahora.
Mm. Y aún así, que no se quita una cosa con la otra, la cantidad de conocimiento que esa persona tiene, porque obviamente para poder divulgar de una forma correcta y que llegue tienes que tener la base y el pozo previo a nivel histórico, obviamente, y artístico para poder transmitirlo, si no es verdaderamente complicado poder transformar, ¿no?, esa información tan compleja y hacerla accesible para el público. A mí en ese aspecto del documental, bueno, yo sabía que me iba a gustar porque, de verdad, me pongo y me enamora, ¿no?, el estar viendo las imágenes y el estar escuchando, pero es cierto que el tener esa mirada distinta, el ir saltando de un entrevistador a otro, con lo distintos que son entre ellos también, que es bastante curioso la intensidad, ¿no?, y cómo todos tienen un gran afecto y un gran amor por la figura de Velázquez, pero como que de forma muy distinta se deja ver cómo se acercan a ella. Y Cada entonces uno pues creo que es tiene, muy dinámico. cada uno tiene su idiosincrasia y hacemos un recurso al principio que es una imagen, que es un barrido de la imagen de la cara sin hablar. La voz está y es un poco, no sé si es como una idea de olla, pero es un poco como hace Velázquez en los retratos, sacar la psique. Intentamos sacar la psique de cada entrevistado para ponerlos en contexto de quién es cada uno. Y es verdad que cada uno tiene una personalidad muy, muy diferente, una forma de hablar muy diferente. Está el más académico, el más conceptual, que es el artista plástico, está el historiador, está el divulgador, está la artista urbana y está Alfonso Guerra. O sea, quiero decir, al final cada uno tiene su personalidad muy bien definida y todas son complementarias, bajo mi punto de vista, y Ujú. No, funcionan. es muy completo y muy, muy dinámico. Bueno, Funciona. yo espero que tenga el mismo éxito que Murillo, o si no, un poquito más, que las plataformas sigan Ojalá, teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Y sobre todo, pues que podamos hablar, pues, no sé, a finales del año que viene o al siguiente, principio del siguiente de la Roldana. Me pongo ojalá, límite. ojalá me hagas una entrevista a Pablo Roldana. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti.